Bueno, Andrés, a ver, ¿cómo es esto? ¿El FMI quiere que la edad para jubilarse en Argentina sea 5 años más de lo que es ahora? Y el que va a responder esa pregunta es quien más conoce de estos temas, es Eugenio Semino. Él es el ombudsman de la tercera edad. Yo lo conozco hace casi 25 años y ya se dedicaba a estos temas, se fue especializando y ahora, ¿qué tiene para decirnos, no? Conozco su opinión, ha escrito y ha hablado mucho sobre el tema, sobre este consejo, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional, no solo para la Argentina, sino otros países también, para extender la edad jubilatoria, porque dicen que en la Argentina el sistema previsional está por colapsar. Eugenio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, un gusto estar con ustedes y igualmente. Lo decía Andrés, todo parece ser un déjà vu en Argentina, porque esto mismo, hace 25, 30 años, lo planteaba el fondo y planteaba el mismo tema que hoy sale a la luz en cuanto a mover la edad jubilatoria, a bajar la tasa de sustitución de los saberes jubilatorios respecto al sueldo del trabajador activo. Allá en los 90, a principios de los 90, todos los organismos multilaterales de crédito coincidían en esto. Lo llamativo es que en aquel momento Argentina tenía 5 años menos de expectativa de vida. Claro. Pasaron casi 30 años. Argentina es el país que menos envejeció en Latinoamérica. Envejecimos a una tasa que es la tasa mundial, 5 años. De cuando nos conocíamos con Andrés, en aquel tiempo había una expectativa de 71 años. La expectativa de vida es lo que se supone que alguien va a vivir al momento de nacer. 71 años, creció 5 años, hoy es de 76 años. En aquel momento Argentina era el segundo país más envejecido de Latinoamérica. Primero Uruguay, segundo Argentina. Hoy es el 7º país. ¿Por qué? Porque el resto de los países de Latinoamérica envejecieron a una tasa mucho mayor que la tasa mundial de los 5 años. Por ejemplo, hoy el país más envejecido es Chile, con 80.3 años, que antes era el 4º. Luego sigue Uruguay, Cuba, Costa Rica, subieron Panamá, México y en 7º lugar quedó Argentina y fue alcanzado por países como Perú y Ecuador, que estaban 12 años abajo de esa expectativa de vida. A pesar de todo esto, que devela la inconsistencia técnica de lo que pide el fondo, se toma esta variable. Se solía decir ya desde hace mucho tiempo, sobre todo en los países escandinavos, en Europa, que cuando no se sabía qué hacer con un sistema de seguridad social, se hablaba de la edad. Porque la edad es solo una variable. Es decir, hay que fundamentalmente discutir, debatir, y es lo que no quiere hacer desde hace tantos años el sistema político institucional argentino, con todas sus variedades, cómo financiar la seguridad social. Es decir, acá vamos por un atajo permanente que es acortar cada vez más la sábana, es decir, sacarle más posibilidades de consumo al sector que está dentro del sistema previsional. Eugenio, a ver si entiendo. ¿El FMI para qué pediría? Vamos a hacerlo la pregunta llana, ¿no? ¿Para qué pediría ampliar la edad jubilatoria? ¿Esto es para que el Estado se ahorre dinero de pagarle a los jubilados? O sea, que empiece a pagar 5 años más tarde y se ahorre ese dinero. Claro, mira, Santi, en aquel momento lo que filosóficamente justificaba esta quita en la edad tenía que ver con que decían los organismos multilaterales de crédito que había que redistribuir el recurso que se aplicaba al vértice de la pirámide demográfica, es decir, lo que se aplicaba a los más viejos, que en definitiva no lo decían, pero era lo que subyacía, son los que se van a morir dentro de poco. Hay que sacar el recurso de ahí y hay que aplicarlo a la base de la pirámide para hacer competitivas las sociedades. Lo que verificamos los argentinos y el resto de países del mundo, que esto no ocurrió. Es decir, acá se privatizó el sistema de una forma
realmente muy poco satisfactoria para los trabajadores y luego los jubilados. Sí satisfizo en muchos casos al sistema financiero, en la mayoría de los casos, a sindicalistas que hicieron sus propias AFJP para admitir el sistema, pero fue un desastre el resultado. Eugenio, sí. La pregunta es hipotética. Este año difícil que se debata este tema, año electoral, claramente al gobierno no le va a convenir poner en el tapete este tema. Pero en una hipótesis que gane Cambiemos, ¿crees posible que se trate de imponer esta idea aconsejada por el fondo? Mira, yo creo que, y coincido con vos, en términos de un año electoral es muy difícil que se plantee esto. Sí, en realidad esto que estamos hoy viendo y que se está discutiendo es el árbol que nos está tapando el bosque de un gran drama nacional, que es que tenemos 5 millones de jubilados que no pueden cubrir el tercio de su canasta de necesidades básicas. Nosotros calculamos esa canasta desde hace una década, 2 veces por año. La última medición con precios de noviembre, que hicimos conocer en diciembre del año pasado, nos daba 26.000 pesos. Como cuando confrontamos esto con los saberes mínimos de 9.300 pesos o los medios de 12.500, vemos que la situación es realmente muy complicada y debiéramos estar abocados a ver cómo resolvemos esto y no repetir lo que se viene haciendo históricamente, que es sacar plata del sistema. Recordemos que a fin de año se sacaron 86.000 millones de pesos para prestarle al Estado. Si vos no tenés alimentado a los propios, no es dable que se le preste a un tercero. Sí. Préstamos que nunca volvieron, con esta administración, con las anteriores. Pero está bien, lo que dice Semino es un poco sacar la careta a todo el mundo, ¿no? Porque del gobierno anterior, cuando Cambiemos era oposición, recuerdo desde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o en campaña, decía que estaban sacando la plata a los jubilados para hacer viviendas, ¿sí? Procrear, por ejemplo. Ahora sacan entre 70 y 80.000 millones de pesos también, ni siquiera para hacer vivienda. Digo, entonces uno y otro hacen lo mismo, critican cuando son oposición, pero cuando están en el poder echan mano de los jubilados. Así es. En realidad lo que no logra hacerse en Argentina, como sí ocurrió en otros lugares del mundo, es darle un destino cierto en el esquema social a aquellos que la biología les da la oportunidad, después de la edad jubilatoria, de vivir 20, 25 años más en forma plena, pero no se los considera en la Argentina sujetos de consumo. El jubilado en muchos países es un gran activador de la economía porque no tiene decisión de ahorro, en general gasta en el mercado interno, por lo cual para que esto ocurra hay que darle dos condiciones, satisfacer dos condiciones, que es ponerle salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Acá se hace exactamente lo contrario, por lo cual no es que el Estado por pagarle poco gasta menos. Al jubilado que menos le paga es con el que más gasta el Estado. ¿Por qué? Porque come mal, porque tiene angustia, porque se enferma, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, un ejemplo muy pequeño. El jubilado que no puede comprar una sal de bajo contenido en sodio porque sale 200 pesos y compra la sal común de 20, termina utilizando un losartán, una droga para la hipertensión que sale 1.400 pesos y que paga el Estado. Por lo cual, si no hay racionalidad en términos de esto, y en muchos casos no la hay, y no la hay con este gobierno, con el anterior, con los otros, porque muchos de esos intereses financian el propio sistema político. Ahora, entonces, Eugenio, ¿pero por qué en otros países sí funciona bien el sistema previsional, sí están bien los jubilados, sí pueden consumir en el mercado interno y que ese dinero, digamos, siga sirviendo al país y aquí no? ¿Por qué no? Digamos, históricamente, ¿no? Porque yo, digamos, voy a cumplir 40 años, pero escucho que los jubilados están mal desde hace años. Así es, así es. Es más,
era casi una muletilla cuando alguien era pobre decir, sos jubilado, sos maestro jubilado, ¿no es cierto? Yo estoy adquiriendo ambas condiciones, pero el problema es que nunca se incorporó en la racionalidad social de nuestra economía a ese sector como dinámico. Inclusive hoy debiéramos, ¿por qué estar discutiendo el financiamiento? Por lo siguiente, se provee el financiamiento desde dos sectores a la seguridad social, en Argentina y en el mundo. La mitad viene del trabajo. Acá tenemos un problema gravísimo histórico, 35-40% de trabajo negro, por lo cual no aporta a la persona ni para sí ni para el sistema. Y si a eso le sumamos esta economía, digamos, que ha fracasado la política del gobierno, económica del gobierno, que vemos que cada vez hay más desocupados en la Argentina que tampoco aportan. Antes aportaban, no aportan y se van a jubilar. Digo, eso también, además del trabajo en negro, los desocupados, ¿no? Claro, esa es la primera mitad a resolver. La otra mitad son impuestos. Y de los impuestos, el que más plata pone todos los meses es el IVA, que es el más regresivo, pone el 17%. ¿Qué se hizo en otros países? Se reemplazó el financiamiento de impuestos al consumo por rentas. Un ejemplo muy típico, y es el segundo país más desarrollado en términos de su seguridad social, es Finlandia, que acumuló su renta petrolera durante 20 años para exclusivamente utilizarla en dos rubros: seguridad social y educación. Y hoy pasa a ser uno de los países con más nivel de desarrollo en esos dos rubros. El Fondo Monetario Internacional también está pidiendo endurecer, digamos, algunas condiciones para acceder a la jubilación y también achicar los montos de las pensiones. Sí, el Fondo Monetario en realidad tiene la conducta del usurero del barrio. Cuando yo voy y le pido al usurero o le empeño algo, sé que me va a dar 100, que le voy a tener que devolver 10.000 y que va a ser mío el problema de cómo yo se lo devuelvo. Para el fondo o para el usurero, si yo tengo que matar a mi hijo, lo importante es que le devuelva la plata. O sea, al fondo no le interesa, digamos, que funcione bien el sistema provisional o que el Estado, digamos, pueda tener bien a los jubilados, sino que se le pueda devolver el dinero, garantizarse el pago de la deuda. Inclusive en muchos casos ni el reintegro del dinero directamente, sino la reproducción de la deuda. Y por otra parte, el fondo, que no es una entelequia, es una cantidad de burócratas que trabajan en el organismo, repite, por eso hacía alusión al principio a que las fórmulas suelen ser las mismas, no solo en el tiempo, después de 30 años vuelve con las mismas fórmulas, sino también para todos los países. Y no es lo mismo aplicar en un país que una jubilación, una pensión es de 1.000 euros o 1.000 dólares, a un país que tiene los mismos saberes en dólares que hace 30 años. ¿Por qué? Porque cuando yo contaba esto del fondo, año 90, fue célebre en su tiempo la toma de Plaza Lavalle por una señora llamada Norma Pla. Claro. Los jubilados cobraban 200 dólares, era la convertibilidad, sí, y pedían 450 dólares para cubrir su canasta. Hoy los jubilados siguen ganando 200 dólares en la Argentina y necesitan por lo menos entre 600 y 700 dólares para cubrir esa canasta. Eugenio, hoy algunos economistas que suelen ser voceros del gobierno explicaban la no sustentabilidad del sistema previsional argentino de forma muy sencilla, digamos, para quien quiere escuchar esta versión, diciendo que el gran problema fueron los 3 millones de jubilados que se incorporaron en el gobierno anterior y que nunca habían aportado, como por ejemplo amas de casa. ¿Es así o están así? Mira, es uno de los temas, en realidad es más, habían dicho que se solucionaban todos los problemas con las medidas que en un día con mucho pugilato y pocas ideas
se hizo votar en el Congreso de la Nación el 27 de diciembre de 2017 una supuesta reforma de inclusive la fórmula de cálculo de movilidad y algunos otros temas que están en vigencia, por lo cual, con lo que mágicamente iba a resolver todos los problemas del sistema, antes había sido la ley de reparación histórica la que iba a resolver absolutamente todo, se sigue dilatando lo que tiene que ser una reforma estructural, pero que a su vez tiene que resolver la emergencia. Nosotros habíamos planteado el 6 de octubre, y lo seguimos sosteniendo, un aumento de emergencia, lo planteábamos en 3 cuotas, 1.700 pesos diciembre, enero y febrero, 5.100 en el trimestre. ¿Y cómo se financia? Con lo que es la plata del Fondo de Sustentabilidad. El propio producido del fondo generaba las condiciones, su costo fiscal era de alrededor de 90.000 millones de pesos, esto previo a que se llevaran 86.000 millones. Y el fondo, en su artículo 4, dice que cuando se pierde poder adquisitivo por parte del sistema, los jubilados perdieron entre el 20 y el 25% de su poder adquisitivo. ¿Desde cuándo? Durante el 2018, porque la inflación fue casi del 50, 48 y pico. Sí. El reajuste por movilidad fue el 28.5 y habían perdido ya 5 puntos por el cambio de fórmula, así que perdieron. A ver, para que se entienda más fácilmente, a veces uno habla de porcentajes, es como si le hubieran pagado un mes de menos en el año. En el año, claro. Entonces, como existe esa pérdida, y existe el artículo 4 del reglamento del Fondo de Sustentabilidad que dice que cuando hay pérdida, el fondo tiene que ser utilizado para reparar esa pérdida, estaban dadas todas las condiciones. No existió la voluntad política del oficialismo y también se lo hemos repartido la misma exhortación, el mismo reclamo al resto de las fuerzas opositoras con representación parlamentaria, y hoy no es parte de la agenda política. Uno nota que la libido de nuestros políticos está puesta en el número que les toca en la lista para este año y no en estos temas. Sí, ahora, de todas formas, Andrés, también te lo pregunto a vos, los jubilados también votan, ¿no? Digo, los jubilados, si no están conformes con lo que están viviendo, con el gobierno, con lo que reciben de jubilación y demás, también, digamos, tienen que estar contentos, por supuesto, porque se lo merecen y porque tienen que vivir dignamente, pero aparte también me parece que hay que pensar en los jubilados, justamente también en un año electoral. Sí, y cada jubilado es una familia, claro. Es decir, de sus penurias también se trasladan al resto de los componentes. Lo que pasa es que creo que en ese sentido todavía hay una mirada de nuestro sistema político muy elemental, ¿no? Como que saliendo en una foto con un niño en brazos o abrazado a un jubilado con un bastón, el voto surge naturalmente. Creo que la sociedad en ese sentido se agotó. Me parece que necesitamos resolverlo por los jubilados y sobre todo por los jóvenes. No se sorprendan con esto. Nosotros, los que llegamos, somos el espejo que adelanta para el joven. Cuando somos pobres, cuando no tenemos roles sociales, no se quiere llegar a ese destino, y muchos de los comportamientos tanáticos de nuestra juventud, muchas de las adicciones, los problemas de no poder explicar durante la vida, tienen que ver con verse reflejado en ese espejo. Eugenio, te quería preguntar sobre la salud y la atención de los jubilados. Yo solo te pongo un ejemplo porque el fin de semana estuve en Entre Ríos y me sorprendió para mal, digamos, la deficiencia en la atención en las clínicas y en los hospitales de cabecera, y además me desalentó ver un hospital que yo creí que iba a ser modelo, digamos, un hospital que se estaba construyendo en Paraná, que inclusive se lo inauguró con fondos del anterior gobierno, con fondos nacionales, pero que de golpe, listo, funcionan solo los consultorios externos, falta una inyección de dinero para terminarlo, iba a ser el hospital de cabecera para los jubilados
y está parado. Y los jubilados, al menos en Entre Ríos, una atención pésima. ¿Cómo es en el resto del país? Igual, y desgraciadamente se generaron infraestructura de hospitales, aún en provincia de Buenos Aires, que son lindas para inaugurar. Ahora, un hospital tiene dos elementos centrales, y vos bien lo conocés, Andrés, para que funcione: el recurso humano necesario, capacitado, con calidad, y la aparatología, que hoy tiene una enorme movilidad en términos de la obsolencia, muy programada, muy corta. Bueno, y ambas cuestiones están totalmente quebradas. Hay un sistema de salud quebrado, el que más lo sufre el jubilado. Sí. Había un viejo, el primer ministro de Salud de la Nación, Ramón Carrillo, que decía que, a ver, el primer medicamento es el alimento. Sí. Decíamos que el jubilado tiene dificultad para ese primer eslabón. Y luego vienen una cantidad de insumos que no se le proveen o que no los puede comprar. Es decir, no solo el medicamento, sino el propio sistema de atención, al no ser integral, al no ser sociosanitario, hay muchos actos médicos incompletos. Es decir, a veces se hace la atención, el diagnóstico, y luego la prescripción del profesional queda abajo del televisor porque no está el dinero para comprarlo, no está la posibilidad de aquel que acompaña al jubilado en el proceso de enfermedad. En realidad estamos en una situación muy complicada porque el sistema de salud no va acudiendo en pos de ayudar a la persona para que sea autoválida. Entonces estamos entrando en otro gran problema que es a nivel mundial, que es el problema de la dependencia. Claro. Otro factor que no es tenido en cuenta es la salud mental. Sí. Es decir, las pérdidas cognitivas, las demencias, que hacen estallar no solo la vida del jubilado, sino la de la familia, no tienen red de contención en Argentina. Cuando hablas de dependencia, Eugenio, ¿te referís específicamente a qué? A la dependencia, por ejemplo, de, me imagino, la mayoría de los jubilados, depender de otro integrante de la familia, un hijo, ¿no? Para poder llegar a fin de mes y poder pagar los medicamentos, claro, poder pagar la comida. Mirá, y Santi, inclusive hay dos actores. Uno es quien depende de y quien lo cuida. Es decir, todos en algún momento dado tenemos, y lo voy a decir en femenino, una cuidadora, porque el 90% de quien ayuda al que está necesitando, sea jubilado o no, y lo vas a detectar el día que tengas una gripe, y alguien te va a alcanzar un té con una aspirina, bueno, esa cuidadora, en 90% mujeres, en muchos casos, queda sometida a lo que es ya la gran dependencia cuando hay postración. Son en general, cuando hay plata por parte de los sectores medios para poder pagarlo, mujeres de bajos recursos. Hoy el fenómeno de las migrantes, se le paga algo y no hay formación, por lo cual o se le paga muy poco. O sea, que te referías no solo a la dependencia económica de alguien, sino a dependencia física y psíquica. Claro, al apoyo, a la contención. Así es. Es decir, como necesitamos un bastón en términos materiales, necesitamos muchas ayudas, a veces temporales, nos rompemos una pierna y necesitamos a alguien que nos dé una mano, o ya tenemos algunas patologías crónicas y demás que necesitan mucha más atención. Recién nombraste al ministro de Salud de Juan Domingo Perón, Ramón Carrillo, creo que el mejor ministro de Salud que hemos tenido. Y él también tenía una frase que siempre lo recuerdo, que decía que todos los hombres, yo agrego mujeres, ¿no? Todos los hombres y mujeres tienen el mismo derecho a la vida y a la salud. Esto no se cumple.
No, para nada. En realidad lo que ha ido pasando es que la salud, en términos de su atención, es cada vez más azarosa. Si tenés el recurso, si podés pagar una obra, una prepaga, tenés más oportunidades que otro que llega en el sorteo donde puede. Claro. Así que a ese ministro hay que agregarle otro ministro para saber bien que la salud pública es un problema de todos y que era radical. En la década del 60, Arturo Oñatibia. ¿Qué dijo este hombre? Hagamos monodrogas nacionales. Hoy el 100% de las monodrogas vienen del exterior a los precios que establecen los laboratorios multinacionales, y son carísimas y condicionan cualquier sistema de salud. Así que el problema de la salud, Carrillo decía que cuando hay pobreza, los microbios, las bacterias son pobres transmisores de enfermedades. El problema de base es la condición social, es la miseria, es la pobreza, y dentro de esas condiciones tenemos a los más vulnerables, los viejos, y los que van a ser algún día, los chicos, los más afectados. Y lo hemos hablado con vos varias veces, ¿no? Del drama del jubilado, que le han aumentado tanto los servicios que en invierno tenían bronquiolitis, bronquitis, porque no encendían la calefacción. Ahora, en verano no pueden prender la ventilación para refrigerarse, con lo cual vamos a tener seguramente, eso me lo dirás vos, serios problemas de salud también, como deshidratación. Así es. Las temperaturas extremas son siempre para los sectores más vulnerables de alto riesgo. Es decir, potencian los riesgos. Los servicios están precisamente en nuestras sociedades, deben estar al servicio de evitar la enfermedad. Cuando no los podemos pagar, nos vamos limitando en el uso y vamos reemplazando eso por algo mucho más costoso, como decía anteriormente, que es el medicamento, no solo costoso en términos de sufrimiento, sino de lo que representa en la economía. Y hay otro factor, que es la comunicación, es decir, algo que antes no era sustantivo, pero tener un teléfono móvil hoy es de seguridad en la vida del jubilado, y es costoso poder mantenerlo. Lo mismo estar adherido a una red para estar comunicados, es decir, hoy la informática, más allá de quienes no somos nativos al fenómeno, ya lo vamos incorporando. Ahora tenemos que tener la posibilidad de poder pagarla. Absolutamente. Eugenio, la verdad que muy interesante la charla con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Y bueno, esperemos que lo que fue el origen de esta nota, ¿no?, que tiene que ver con esta noticia, que decía que el FMI pidió aumentar la edad jubilatoria, bueno, ojalá que quede solamente en eso, ¿no? Que no se cumpla, porque sería una mala noticia para los jubilados. Sí, yo creo que tenemos que, como hay consignas, tenemos que aprender los argentinos a que nos escuchen, que cuando decimos no, es no. Por eso estamos invitando en estos días, en los primeros días de marzo, a la Defensoría. Primero vamos a invitar a todos los economistas de todas las orientaciones para debatir el tema, y en segundo término a todos los sectores políticos a también hablar de este tema, a ver si logramos algún consenso en pos de evitar el actual sufrimiento del sector. Bien, gracias. Eugenio, muchas gracias.